Dicen que las bodas de Fígaro fue la primera chispa de una revolución. Y aunque hoy recordamos como autor de esta ópera a Mozart, hay dos nombres que comúnmente quedan olvidados: Beaumarchais y Da Ponte. Soy Esteban Alarcón y esto es Detrás del Pentagrama. Hoy viajaremos al siglo XVIII para aprender sobre el origen, la censura y los primeros estrenos de la obra y ópera Las Bodas de Fígaro. Todo comienza en París, en el año 1732. Pierre-Augustin Caron, más conocido como Beaumarchais, fue el hijo de un humilde relojero. Aprendió el oficio desde muy joven y ya a los 23 años trabajaba en la corte de Luis XV. De hecho, enseñaba a tocar el arpa a las hijas del rey y más tarde se ganó un curioso título: guardián de la Reserva Real. Pero Beaumarchais no era un simple artesano. Era un hombre con una inteligencia afilada y también con un talento natural para meterse en problemas. Con el tiempo se convirtió en un hombre célebre en París. Pleitos judiciales, conspiraciones y otras anécdotas muy polémicas. En un momento fue enviado por toda Europa para suprimir un panfleto difamatorio contra la reina María Antonieta. Pero lo curioso de la historia es que al parecer fue el mismo Beaumarchais que se encargó de difundir tal panfleto. Incluso desvió fondos estatales para comprar armas para la Revolución Americana. Y como si fuera poco, fundó una editorial para publicar obras de Voltaire. ¿Cuál fue el problema de esto? Que tales obras estaban prohibidas en toda Francia. No solamente simpatizaba con ideas revolucionarias, sino que le gustaba vivirlas en carne propia. Su fama como escritor estalló con su trilogía: El Barbero de Sevilla, Las Bodas de Fígaro y La Madre Culpable. Pero fue la segunda, Las Bodas de Fígaro, la que encendió la mecha. Le tomó 6 años de lucha pública lograr que la corte permitiera su representación, ya que el rey Luis XVI se oponía absolutamente. Y no era para menos. La obra representaba de forma irónica los abusos y la decadencia de la nobleza y la aristocracia. El escenario era Sevilla, pero nadie dudaba que el escenario real se refería a toda la aristocracia, incluida la francesa. Y aunque Beaumarchais situó la historia muy lejos de París, nadie dudaba a quién en realidad iba dirigida. La obra denunciaba privilegios, arbitrariedades y abusos de quienes se tomaban la molestia de nacer. Veamos un fragmento de esta obra. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie? Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement, qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter? On vient. Finalmente, en 1784, el rey cedió, y el 27 de abril ocurrió el estreno público de esta obra en la ciudad de París. Y para sorpresa de todos, la aristocracia la adoró. Las mujeres nobles asistían con los versos bordeados en sus abanicos, y la misma María Antonieta, esposa del rey Luis XVI, fue una gran admiradora de esta. Quizás los nobles de París hasta se rieron de estas líneas, pero no se les habría ocurrido que en un futuro no muy lejano, esos mismos sentimientos plasmados en la obra iban a costarle la cabeza literalmente a algunos. Incluso Napoleón Bonaparte, una de las figuras más influyentes de la Revolución Francesa, mencionó que esta obra, Las Bodas de Fígaro, fue el primer disparo de la Revolución Francesa.
Mientras París ardía entre risas y polémicas, a más de 1000 kilómetros, un joven Mozart escuchaba con atención las noticias que le llegaban en Viena. Él comprendió de inmediato que esta obra, en realidad, era una revolución disfrazada de humor. Pero llevar la escena en un imperio donde cualquier idea revolucionaria sería descartada es otra cosa. De hecho, esta obra estaba prohibida. Por lo tanto, Mozart se encargó de buscar a alguien con un muy buen talento, pero sobre todo con astucia, para poder lograr estrenar esta obra. Y ese hombre fue Lorenzo da Ponte. Lorenzo da Ponte nació en el año 1749 en un gueto judío muy cerca de Venecia. Su verdadero nombre era Emanuele Negriano, hijo de un curtidor. A los 14 años fue bautizado al catolicismo y adquirió el nombre de su padrino, el obispo da Ponte. Era brillante, dominaba idiomas como el griego, el hebreo y el latín. Ya a los 23 años era vicerrector del seminario del sacerdocio y un año después ya estaba dirigiendo misas. Pero su talento iba acompañado de una vida muy turbulenta. Fue sacerdote, amante, poeta y hasta armaba eventos en un burdel vistiendo su sotana clerical. A pesar de ceder a una vida de placeres, tener aventuras con mujeres casadas y hasta caer en adicción al juego, finalmente lo que marcó su caída, irónicamente, fue la literatura. En uno de sus poemas se le ocurrió criticar a las leyes y la autoridad. Eso le valió la atención de la Inquisición veneciana. Y ahí la situación se complicó bastante, ya que si desobedecías a tal tribunal, en el peor de los casos pagabas con tu vida. Da Ponte fue arrestado y juzgado por un jurado de senadores vestidos de túnicas carmesí, porque podías llevar una vida loca siendo sacerdote, pero jamás podías hablar mal de las leyes. Al final se le prohibió enseñar en cualquier ciudad y tierras italianas. Pero Da Ponte no aprendió la lección. Luego de mucho esfuerzo recuperó su trabajo como tutor, pero se le ocurrió seducir a la esposa de su patrón. Ahora, Da Ponte fue desterrado de Venecia bajo pena de prisión y siendo juzgado por un montón de delitos. Y así fue como Da Ponte, en el año 1781, llega a Viena buscando otra oportunidad. Y sorprendentemente convenció a la autoridad máxima de Viena, el emperador José II, de ser el libretista de la corte. Cuando Mozart se acercó a él en el año 1785 con la idea de adaptar Las bodas de Fígaro, no era un hombre con una reputación intachable, pero Mozart sabía que era el único capaz de burlar la censura. José II había prohibido la obra original de Beaumarchais. Era demasiado política, demasiado peligrosa, tenía palabras y frases muy duras contra la nobleza. Pero Da Ponte le prometió que iba a eliminar los versos más polémicos de la obra. Y así fue, al menos en el papel, porque aunque suavizó el texto, el mensaje seguía allí, pero ahora oculto en las notas de Mozart. Curiosamente, José II no era un tirano. De hecho, era un emperador progresista que también intentaba limitar los privilegios de la nobleza. Quizás no la censuró realmente. Quizás él quería que la aristocracia recibiera su merecido y también recibiera el mensaje. El estreno tuvo lugar el 1 de mayo de 1786 en el Burgtheater en Viena. Mozart dirigió desde el clavecín, en medio de la orquesta. No fue un éxito rotundo,
pero tampoco fue un fracaso. Se escucharon muchos aplausos, pero también se escuchaban abucheos desde las tribunas. Y los músicos también luchaban contra las partituras debido a su complejidad. Con el paso de las funciones, la recepción mejoró, pero no fue el éxito que Mozart estaba esperando. De hecho, hubieron obras y otras óperas que en ese mismo periodo las rompieron en Viena. No se conserva ninguna carta de Mozart a su familia ni a su hermana para entender la reacción a causa del estreno de Las bodas de Fígaro. Solo sabemos que la ópera tuvo 9 funciones en Viena, pero luego viajaron a Praga y ahí sí recibió el cariño y todo el esplendor que Mozart estaba esperando y que en Viena lamentablemente no pudo recibir. Y allí empezó su verdadero triunfo, porque Las bodas de Fígaro no solamente sobrevivió a la censura y el olvido, sino que se convirtió en una de las óperas más representadas en la historia, hasta el día de hoy. Y detrás de ese éxito inmortal quedaron los nombres de Beaumarchais y Da Ponte. Dos hombres que nunca compartieron el mismo escenario, pero sin saberlo, ayudaron a Mozart a escribir una revolución. Soy Esteban Alarcón y esto fue Detrás del Pentagrama. Espero que te haya gustado entender el origen de esta obra y si te gustó, dale like y suscríbete para seguir recibiendo más videos como este. Nos vemos en el próximo capítulo.